calle. Nápoles es la ciudad más poblada del sur de Italia y capital de la región de Campania. Dentro de los términos del municipio de Nápoles viven algo menos de 1 millón de habitantes, que unidos a los de la ciudad metropolitana se elevan a más de 3 millones. Está situada a medio camino entre el monte Vesubio y la otra área volcánica, los Campos Flegreos. Da nombre al golfo a cuya orilla se asienta. Tiene una enorme riqueza histórica, artística, cultural y gastronómica, lo que llevó a la UNESCO a declarar su centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Griegos, romanos, bizantinos, normandos, franceses y españoles han dejado su huella en Nápoles. Estuvo brevemente bajo dominación austriaca en las primeras décadas del siglo XVIII, tras la cual se convirtió en el centro político del reino independiente de Nápoles y posteriormente de las dos Sicilias gobernados por los Borbones. En el año 1861 pasó a formar parte del Reino de Italia. En el siglo XX, durante la etapa fascista y en la reconstrucción subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial, se edificó gran parte de la periferia. A Nápoles le acusan grandes problemas como el crimen organizado, que constituye un freno al desarrollo económico y social, o de otra naturaleza, las fuerzas telúricas. La ciudad ha sufrido grandes terremotos y la actividad volcánica es vigilada constantemente. El castillo de San Telmo domina desde lo alto de la colina del Vomero desde 1275 por obra de Carlos I de Anjou. Fue completamente restaurado entre 1538 y 1546 por el ingeniero valenciano Pedro Luis Escrivá. El decumano inferior, llamado popularmente Spaccanapoli, es una de las calles más importantes del centro histórico. Es junto con el decumano mayor, vía del tribunal, y el decumano superior, una de las 3 calles principales del urbanismo de la época griega que atravesaban en toda su longitud la antigua Neápolis. Spaccanapoli cobró importancia entre la Edad Media y el siglo XIX por albergar conventos de órdenes religiosas y residencias de hombres poderosos. La calle se llama popularmente Spaccanapoli, literalmente Pater Nápoles, porque divide claramente, con su trazado rectilíneo perfecto, el centro antiguo entre el norte y sur. La zona de San Gregorio Armeno atrae entre noviembre y enero a turistas de todo el mundo. Aquí se localiza el gran mercado del pesebre napolitano, tradición navideña local donde se encuentran los modelos más refinados y singulares del Niño Jesús, María, José, pastores, santos y muchas otras piezas que ayudan a representar la Nazaret de la época. La tradición de Belén de San Gregorio Armeno tiene un origen remoto. En la época clásica había en la calle un templo dedicado a Ceres, a quien ofrecían los ciudadanos como esvoto pequeñas estatuillas de terracota, fabricadas en las tiendas cercanas. El obelisco de la Inmaculada tiene 22 metros de altura y está inspirado en las numerosas máquinas de las fiestas realizadas en su época, y está revestido de decoraciones de mármol que lo convierten en uno de los testimonios más importantes
de la escultura barroca en Nápoles. El barrio surgió en torno al siglo XVI, durante la dominación española de Nápoles, con el objetivo de acoger las guarniciones militares españolas destinadas a la represión de posibles revueltas de la población napolitana. Desde su creación se convirtió en un lugar de mala fama, debido a la abundante prostitución y criminalidad relacionada con la continua búsqueda de diversión por parte de los soldados españoles. La fuente de Neptuno se encuentra en la plaza del municipio y su construcción se remonta al periodo del virreinato español de Enrique de Guzmán, conde de Olivares. La fuente fue realizada por Giovanni Domenico Dauria, sobre diseño de Domenico Fontana. Es una de las más grandes de Europa y una de las más importantes de la ciudad, gracias a su cercanía a los principales lugares de interés turístico de la ciudad, como el Castillo Nuevo. Su edificación data de la época de Carlos d'Anjou, quien tras su ascenso al trono de los reinos de Nápoles y Sicilia en 1266 trasladó la capital de Palermo a Nápoles. El imponente Arco del Triunfo de mármol blanco de un solo lado, construido en 1470, conmemora la entrada de Alfonso V de Aragón en Nápoles en 1443. Se encuentra entre las dos torres occidentales del castillo angevino. El diseño general ha sido atribuido a Pietro di Martina, un arquitecto milanés, o según Vasari, a Giuliano de Maiano. En 1279 comenzaron la obra de construcción bajo la dirección del arquitecto francés Pierre de Chol, siendo terminado al cabo de 3 años. La galería fue construida entre 1887 y 1890. El interior está constituido por 2 calles que se cruzan ortogonalmente, cubierta por una estructura en hierro y vidrio y flanqueada por algún edificio. El nombre original de esta plaza fue Plaza de San Ferdinando, ya que alberga la barroca iglesia de San Fernando del siglo XVII. Asumió su nombre actual en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Ubicada en el corazón de la ciudad, con una superficie de 25.000 metros cuadrados, a la plaza se asoman algunos de los edificios históricos más importantes de Nápoles: el Palacio Real, la Basílica de San Francisco de Paula, el Palacio de la Prefectura y el Palacio de Salerno. El palacio fue la residencia de los virreyes españoles y luego de la dinastía borbónica durante más de 100 años, del 1734 a 1861. La fachada principal del palacio fue completada en 1616. En 1815, el rey Fernando I decidió la edificación de la basílica como esvoto a San Francisco de Paula por la reconquista del reino después del dominio francés. En 1817 fue convocado un nuevo concurso que fue ganado por el arquitecto suizo Pietro Bianchi. Cuando Nápoles fue conquistada por los romanos, el islote fue fortificado. Según algunas fuentes, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fue encerrado en este castillo, conocido entonces como Castrum Luculanum, ya que pertenecía a la gran villa de Licinio Lúculo.
En su forma actual, el castillo fue construido en 1128 por los normandos y utilizado como residencia de los reyes de Nápoles y depósito del tesoro del reino.